Y la verdad que Jesús merece toda la gloria y toda la honra, ¿verdad que sí? Él es el centro de la reunión, Él es el más importante. Y qué bueno es cuando uno conoce a Jesús, a nuestro Señor, y quiere compartirlo, o debemos de compartirlo. Porque es como cuando uno tiene algo bonito en la vida de uno y uno quiere compartirlo. Y cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta que los hombres de Dios compartían a Jesús. Ellos no, su gran preocupación era que el mundo conociera a Jesús. Y eso debería ser nuestro interés. Hay veces en nuestra vida, hermano, en el transcurso de nuestra vida, compartimos cosas con las personas, hermano, que no edifican, que pueden ser que dañen más bien, y que no traigan ningún beneficio. Pero cuando uno conoce a Jesús, sí es importante compartir a Jesús. Es muy importante que la gente conozca a Jesús. Más en un mundo que vivimos ahora nosotros, un mundo donde la distracción es increíble, el desviar la mirada del Señor es increíble, donde tal vez hay mucha gente que no le toma ninguna importancia a Jesucristo. Y una de las cosas importantes en la Biblia es que cuando Jesús vino a traer buenas nuevas a las personas, al mundo entero. Él vino a traer un mensaje de esperanza para el ser humano, un mensaje de cambio diferente. Él no vino a traer una religión, Él vino con la esperanza de que el hombre entendiera que hay un cambio y que debe haber un cambio, porque Él vino a traer algo nuevo. Y cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que los hombres que predicaron en el Nuevo Testamento, ellos predicaron el mismo mensaje del Señor. Un mundo que se pierde, pero que aparece un Salvador. Y precisamente no es un niño en un pesebre, no es ese el que apareció, sino un hombre que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Y nos mandó a usted y a mí a que predicásemos el Evangelio, a que compartiésemos la palabra de Dios. Este es un mes muy interesante porque la gente comparte muchas cosas. Y yo creo que el pueblo del Señor deberíamos de abocarnos a compartir al Señor, a compartir a Jesús. Pero no como un niño en un pesebre, sino como el Señor Salvador, Dios Todopoderoso, el único que puede cambiar el destino de las personas para que no se vayan al infierno. Es el único Salvador. Y como estamos en un mes, hermano, vuelvo a repetir, donde la gente comparte, donde supuestamente hay un espíritu que nos hace ser más buenos. Es el momento en que nosotros deberíamos de decidir compartir a nuestro Señor. Pero no de acuerdo a este espíritu, sino de acuerdo al Espíritu Santo de Dios en la palabra. Y es que tenemos que entender que el Evangelio tiene que causar algo. Como un regalo a cualquiera de nosotros, hermano, que nos causa alegría, sea lo que sea. Hoy la gente necesita conocer algo más, mucho más de lo que está a su alrededor. Y en la Biblia encontramos lo que el Evangelio causa o deben causar. Le invito a que abra su Biblia en Hechos 17. Y vamos a ver en esta mañana lo que el Evangelio causa
o debe causar. Porque el Evangelio, o sea, las palabras de nuestro Señor, o la palabra de Dios, tiene que causar algo. Tiene que haber algo que cause en el corazón, en la mente de las personas, sea disgusto o sea alegría, pero algo tiene que causar. Pero hay que compartirlo, porque es la única manera de saber qué es lo que puede afectar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los familiares que están a nuestro alrededor. Porque el Evangelio no vino, o sea, Jesús no trajo el Evangelio para que el Evangelio estuviera de acuerdo con los pensamientos del mundo. Jesús no vino a predicar y no vino a morir en la cruz del Calvario para que su palabra estuviera al fin y al cabo de acuerdo a lo que el mundo piensa y lo que el mundo razona, sino que el Evangelio tiene que causar algo. Tiene que pasar algo, hermano, cuando nosotros leemos el Evangelio. Que el Evangelio debe causar algo. Debe suceder algo con la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos esperar, hermano, que el ser humano por sí mismo pensemos o creamos que van a haber cambios en su vida espiritual, sencillamente porque tienen que haberlos sin que no haya una palabra de por medio. En Hechos 17, no vamos a leerlo todo, bueno, téngalo abierto ahí, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta que en Hechos 17 hay varios elementos muy importantes que precisamente radican en el hecho de que algo tiene que causar el Evangelio. Hechos 17 es interesante, hermano, porque si usted lee todos estos versículos, se da cuenta de que a unos alborota, molesta, disgusta, mientras que a otros los hace sedientos de la palabra. Y es que el Evangelio es eso. Jesús vino para incomodar. Sí, para incomodar nuestros pensamientos, donde nos acomodamos en nuestro propio reino y nos queremos sentir bien. Pero Jesús vino para otra cosa. Vino a salvarnos, es el Salvador. No hay otro como Jesús. No hay otro Salvador, solo Jesucristo, nuestro Señor. Pero cuando Jesús apareció, Él desacomodó los pensamientos de toda clase de personas. De toda clase de personas. Y el Evangelio tiene que ser igual. Cuando lo hablamos, cuando lo predicamos, cuando lo compartimos, es lo mismo. Hay gente, hermano, que se va a disgustar, que se va a molestar. Sea el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos, los tíos, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Pero se van a molestar. Y otros lo van a recibir bien. Y eso es lo que causa el Evangelio. Pero si no hacemos nada, si no predicamos la palabra del Señor, si no compartimos el mensaje de Jesucristo, no va a pasar nada. Usted puede hablar de la política que viene ahora y eso no cambia la vida de nadie. No cambia la vida de nadie. Que gane quien gane, no cambia la vida de nadie. Usted puede hablar del fútbol, no cambia nada, envenena. Usted puede hablar de religión, igual. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, las cosas son diferentes, porque la palabra de Dios no hace contubernios, no se casa con el mundo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cuando leemos Hechos 17, encontramos, hermano, un montón de cosas que no
tal vez tendríamos el tiempo en esta mañana para compartirlas. Pero vamos a ver algunos elementos muy interesantes en Hechos 17. Cómo a unos se incomoda y cómo a otros alegra. Uno dice, bueno, eso es para el mundo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que dentro de la misma iglesia, la misma palabra, hay veces desacomoda a algunas personas, incomoda a algunas personas. Máxime que vivimos en un tiempo, hermano, donde las redes sociales nos mandan muchos mensajes de positivismo, de pensamientos positivos, sin Cristo, sin Cristo. Donde muchos hermanos y hermanas y todos recibimos mensajitos en nuestros teléfonos, hermanos, donde nos habla de un mundo feliz, pero sin Cristo. O mejor dicho, sin compromiso, sin ningún compromiso. Sencillamente con cierta práctica podemos como estar tranquilos delante del Señor. Pero en la Biblia encontramos que el Señor no cambia, el Señor es el mismo. Lo mismo que leemos en la Biblia, en los Evangelios y en las cartas pastorales y en el libro de los Hechos, hermano, es lo mismo de ahora, no cambia nada. No puede cambiar. Las mismas demandas que están en los Evangelios, que están en el libro de los Hechos y en las cartas pastorales, no cambian, hermano y hermana que está aquí sentado en esta mañana. No han cambiado ni van a cambiar. Y en Hechos 17, hermano, encontramos algunas cosas muy interesantes, hermano. Encontramos ahí, lo repito, el Evangelio, hermano, convierte a unos y a otros los enoja. Podríamos decir que el Evangelio es como el fuego, el cual derrite la cera, pero endurece el ladrillo. Es lo mismo. El fuego causa reacciones diferentes en materiales distintos. De la misma manera, el Evangelio causa reacciones diferentes. Todos los que estamos aquí tenemos familia, tenemos amigos, tenemos conocidos. Y yo no sé si a usted cree el concepto de que todos vamos para arriba. Y la verdad es que no todos vamos para arriba. Hay una gran diferencia entre los que van y los que no van. Pero el Evangelio tiene que ser para eso. El ser humano tiene por naturaleza un rechazo hacia las cosas del Señor. No un rechazo a la religión. Porque al contrario, si Dios no existiera, el hombre lo inventaría. Téngalo por seguro que seríamos capaces. Y bueno, yo creo que hay culturas que los han inventado y hay gente que inventa dioses también. Cuando Pablo llega en Hechos capítulo 17, encontramos que él llega a un lugar, hermano, donde la gente tenía 3,000 dioses. Podía escoger el dios que quería. Cuando usted mira Hechos 17, donde va Pablo a Tesalónica, a Berea, a Atenas, que están ahí en su Biblia, usted lo puede ver. Cada uno de estos lugares, hermano, tenía muchos dioses, miles de dioses. Entre el Imperio Romano y los griegos, hermano, habían más de 6,000 dioses. Había la opción de adorar a cualquier dios que usted quisiera. Y todos se sentían bien, todos estaban cómodos. Como hoy puede ser que la abuelita, el abuelito, el tío, el hermano, el papá, el esposo, se sienta bien con la religión que practica. Pero nosotros tenemos una esperanza diferente a la del mundo, porque nosotros sabemos dónde vamos. Y le voy a decir una cosa, cuando decimos dónde vamos, sabemos que si nos equivocamos, sabemos dónde vamos. Y si hacemos lo correcto, sabemos dónde vamos. ¿Me explico? Sea que hagamos lo malo o que hagamos lo bueno, sabemos dónde vamos. Pero a veces hay gente a nuestro alrededor, hermanos, que se están perdiendo. Amigos, familiares, porque nosotros creemos, hermano, en un Dios o el mundo, un Dios light.
Jesús ilustró el problema del ser humano en Mateo capítulo 13. Si usted quiere lo busca, 18-23, no va a aparecer en su pantalla. Cuando él habló de la parábola del sembrador, sale a sembrar la semilla y 4 tipos de semilla o 4 tipos de oyentes recibieron la semilla. Y el problema de los 3 primeros está en tomar muy a la ligera la semilla. Por usted lee Mateo capítulo 13, como le digo, si usted búsquelo, no va a aparecer en su pantalla, del 18 al 23. Dice que uno fue sembrado en el corazón, el que fue sembrado junto al camino. Otro por los afanes, otro por el qué dirán, la persecución. Otro por el quedar bien con los amigos para que no se burlen de mí, que soy un evangélico cristiano, que leo la Biblia y que voy a la iglesia los domingos en la mañana. Increíble. Y quiero decir una cosa en esta mañana, hermano. ¿Sabe? Usted está aquí en esta mañana y yo no le voy a decir que usted vino para que Dios lo bendiga, porque Dios es un Dios de bendición, ni le quiero decir palabras de esa clase porque yo creo que esa es una corriente un poco, a veces nos deja fuera del compromiso con Dios. Ayer un hermano que vino de Estados Unidos nos contaba algo muy interesante. Dice que él estuvo en un lugar donde solo habían 2 iglesias, en un lugar grandísimo en Estados Unidos, y solo habían 2 iglesias, y dice que en 3 meses nunca las vio abiertas, ninguna de las 2. Y le cuento a esto, hermano, porque a veces nosotros tenemos una oportunidad maravillosa de congregarnos, de adorar y buscar al Señor, hermano, y no valoramos estas cosas, o de compartir el mensaje de salvación. Y dice que un día había una abierta, una iglesia muy grande, con un gran parqueo, y la abrían los sábados. Y la abrían los sábados porque tenían algo que se llamaba el show del lavacar. O sea, que era un vacilón, que todos los hermanos iban en sus carros a lavar sus carros, y para eso abrían la iglesia. Nada más. Y la otra que conoció, dice, nunca la habría abierta. Tenía un rótulo que decía, los domingos a las 7 de la mañana. Imagínese usted. Y yo me ponía a pensar, qué tremendo. Nosotros tenemos algo maravilloso, podemos congregarnos y podemos compartir el mensaje de salvación. Pero a veces hay tanta negligencia, hermano. Porque como Jesús lo dijo, en el corazón del hombre hay una condición que determina la respuesta hacia el Evangelio. Que determina la respuesta hacia el Evangelio. Y es ahí, hermano, donde esta mañana veamos parte del libro de los Hechos, capítulo 17. Si usted mira la parte de los versículos del 1 al 9, cuando llegan a un lugar que se llama Tesalónica, ahí se causa un gran alboroto. Hay gente que se convierte, pero ahí la gente tratan de matar a los predicadores, a los que llevan la palabra del Señor. Y ese lugar, aunque algunas personas se convierten, rechazan el Evangelio, porque les molesta el Evangelio. Si usted lee ahí en su Biblia, se da cuenta, hermano, en Hechos 17, hermano, en la parte 5, verso 5, perdón, véalo en su Biblia, no va a aparecer en su pantalla. En Hechos 17:5 dice así, literalmente, se lo tiene en su Biblia, mantenga Hechos capítulo 17 abierto. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Note bien, hermano, que la religiosidad, que en este caso representan los judíos, no creían en Jesús y no creían en el mensaje de salvación.
Pero todos los sábados iban a la iglesia. Todos los sábados iban a la sinagoga. Todos los sábados estaban ahí adorando a Jehová del Antiguo Testamento y cantando los salmos de David. Pero ellos no creían en el mensaje que les habían dado de que Jesucristo, según dice el versículo 3, ve ahí en su Biblia, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, Pablo en este caso, es el Cristo. Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que su compañero, su esposo, su vecino, su amigo, su compañero de trabajo necesita escuchar. Que el compañero de él, que el salvador de él no es un niñito que nace en este mes, entre comillas, porque Jesús no nació en diciembre, para su información, y que la gente cree que es un niñito en una cunita chiquitico que no tiene ningún poder de nada. Hay gente que cree que ese es el Dios Todopoderoso. Pero el Dios Todopoderoso está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y hay gente que cree en un Diosito chiquitico. Y note bien que cuando el hombre declara aquí en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso es lo que el mundo necesita. A Jesús, que resucitó de los muertos, que no está en un pesebre, que no está en una cruz. Porque lo más paradójico de todo esto, hermanos, es que en este mes Jesús está en una cuna, en un pesebre chiquitico, sin poder hacer nada, y dentro de 40 días está en una cruz, todo despedazado. Y la gente teniendo una carita de tristeza porque Jesús está ahí. Jesús está a la diestra del Padre, intercede por usted y por mí. Jesús está vivo, es el Salvador, es el que quiere entrar en el corazón de las personas, es el que quiere cambiar la vida de los seres humanos, es el que quiere ser el Salvador de todos los seres humanos, hombres y mujeres, y de sus compañeros de trabajo, sus amigos, familiares, su tío, su vecino, su esposo, su esposa. Él es, no hay nadie más. Pero eso es lo que el mundo necesita saber. El mundo no necesita saber Merry Christmas. Pero el mundo no necesita saber eso. El mundo necesita saber de Jesucristo. Y cuando usted lee esto, es porque unos hombres fueron a un lugar y hablaron de Jesucristo. Y la gente se molestó porque hablaron de Jesucristo. Y trataron de matarlos. Y tuvieron que irse. Por supuesto que tuvieron que irse. Y si usted sigue leyendo la Biblia, se encuentra en el versículo 11 en su Biblia algo muy interesante. Miren el versículo 11 en su Biblia. Y llegaron a un lugar que se llama Berea. Y en ese lugar, en el versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Terrible. Porque eso es lo que los cristianos tenemos que hacer ahora. Cuando nos llega un mensajito al teléfono de positivismo, ¿verdad? Mientras el soñador esté vivo, los sueños son reales. ¿Y sabe qué es? Ja, ja, ja. Eso es basura, eso no está ni en los evangelios. Pero hay gente, hermano, que recibe cosas así, hermano, y se alegra de tal manera, hermano, que cree que ese es el evangelio, que eso es lo que hay que compartir, porque el evangelio es así, light. O sea, entre menos compromiso haya, mejores vamos a hacer. Mentira. Porque entre más compromiso haya, hay más cercanía con Dios. Entre menos compromiso haya, no hay cercanía con Dios. Y note bien lo que estos hombres eran, dice en el versículo 11 en su Biblia, los de Berea, los bereanos. Eran más nobles, dice en el versículo 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Vea qué interesante, hermano. Ellos tomaban la Escritura y escuchaban a Pablo predicar, o a quien fuera que estaba predicando, y ellos decían, vamos a ver si es cierto lo que está diciendo. Usted viene aquí en la mañana, usted tiene el derecho con las Escrituras de ver si es cierto lo que está escuchando. Porque usted, ya yo me puedo parar aquí, hermano, y divagar, hablar lo que se me ocurra. Porque yo puedo venir esta mañana, hermano, y hablar de la historia de Navidad y contarles el cuento de Charles Dickens y toda esta historia fantasiosa que hay sobre este tiempo. Y usted puede estar aquí, qué lindo, ay, qué bonito, y pongamos aquí, pongamos allá, y hoy tenemos un culto navideño, hermano, y hasta repartimos queque navideño. Y estoy seguro que en muchos lugares mucha gente sale diciendo, qué cultazo tuvimos, qué tremendo. Nos dieron queque navideño y hasta con un toquecito ahí de alcohol. Salimos contentísimos del culto. Porque hoy estamos en Navidad. Porque estamos en el mes, en el espíritu de este mes. Pero note bien lo que dice en el verso 11, por favor. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, revisando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Note que bien cuando el pueblo del Señor toma la Escritura en serio. Note bien cuando un hombre y una mujer toman la Escritura en serio, y no cuando un fin de semana llega, voy al culto del domingo en la mañana y a desempolvarla porque en toda la semana la pusimos en un estante y no la tocamos en toda la semana hasta que venimos al culto el domingo en la mañana y le quitamos el polvo. Y como hizo un hermano una vez, y se lo digo porque yo lo oí, que cogió la Biblia y la sacudió así, hermano, y se le cayó el entero lotería. Tremendo. Estaba bien conectado el hombre, pero estaba bien conectado con otra cosa, ¿verdad? Estos eran más nobles, dice, porque recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga, estaban interesados en lo que estaban escuchando. Tenían tanto interés en lo que estaban escuchando que entonces ellos llegaban o ahí mismo, hermano, empezaban a escudriñar a ver si era cierto lo que aquel hombre estaba contando. Y yo quiero decir una cosa, hermano, mire, cuando usted lea la Biblia, entienda esto, Pablo no era famoso. Ahora es famoso por nosotros, las iglesias evangélicas, pero no era famoso. O sea, Pablo no llegaba a una iglesia, a un lugar como Berea, y lo anunciaban con bombos y platillos y con carpas y con todas, y con letras, y tenemos hoy al predicador, al apóstol Pablo, y hermano, y era un alboroto. No. Eso no existía en el Nuevo Testamento. Eso nunca existió en el Nuevo Testamento. Aquel hombre llegaba como llegaba con Silas, y llegaban, hermano, a un lugar, a una sinagoga, entraban y empezaban a compartir la palabra del Señor. Sencillamente eso. Pero producía algo, porque les hablaba de Jesucristo. ¿Entiendo lo que quiero decir? Y ahí estaba el hombre hablando y ellos, ¿quién será ese? Y vamos a ver ahora, más en este capítulo, hermano, que no eran nada, no eran importantes, pero el mensaje que transmitían, hermano, era importantísimo, porque no es el hombre, es el mensaje que cambia a las personas. Bueno, encontramos que estos, hermanos, estaban cada día escudriñando las Escrituras. Estos, hermanos, tenían más interés que los otros. Entonces encontramos que en un lugar causa división, causa problema, pero en otro lado causa alegría. Puede ser en muchos hogares de esa forma. Puede ser que en muchos hogares el marido se esté yendo al infierno, la esposa está yendo al infierno, los hijos están yendo al infierno, porque alguien que puede venir a la iglesia y puede estar en la iglesia los domingos o los jueves o los días que sea, nunca abre su boca para hablar de la seriedad del Evangelio. Escuche lo que se hizo esta mañana, de la seriedad del Evangelio, porque el Evangelio, hermano, no es creer que Dios es, hermano, acomodado a nuestra manera.
Y no hablamos del Señor, y no hablamos de la palabra del Señor, y hablamos de las demandas del Señor, sí, de las demandas del Señor, no de los sueños del Señor. Porque cuando a usted le dicen que el sueño de Dios, le están diciendo, se llama panteísmo, se llama el concepto de un Dios que puede ser esto como puede ser esto, porque entonces quiere decir que Dios está durmiendo. ¿Te acuerdas cuando Elías está en el Monte Carmelo? Él le dice a los profetas de Baal, ellos están gritando y gritando desde la mañana a su Dios, se sajan, su cuerpo sangran, se mueren, y Elías está viéndolos, y él dice, ¿será que está durmiendo? Y hoy día la mentalidad, esa metafísica que ha entrado en el Evangelio, perdone, después le explico esa palabra, esos pensamientos que han entrado dentro de los evangélicos, el sueño de Dios. ¿Se imagina Pablo llegar y predicarle a los de Berea? Les vengo a compartir el sueño de Dios. Como si Dios estuviera durmiendo. Y Dios no duerme. Nunca ha dormido, ni se va a dormir, sino lea los Salmos. Veamos ahora 3 tipos de personas que aparecen en el capítulo 17 de Hechos. Esos 3 tipos de personas pueden ser que estén dentro de nosotros o pueden ser que estén en el mundo. Pueden ser que en alguno de estas 3 categorías, de esos 3 tipos de personas, esté su esposo, su esposa, sus hijos, su abuela, su abuelito, su compañero de trabajo, su familia. Aquellas personas que usted ama y cree que cuando usted se muera los va a jalar también. Recuerde que la salvación es totalmente individual, no es un paquete, no es un combo como ir a McDonald's y comprarse una hamburguesa y papas, y es individual, totalmente individual. Si usted no es salvo, y aunque su mamá sea salva, su tío sea salvo, su abuelo sea salva, si usted no es salvo, usted está perdido. Y aunque tenga contacto con el Evangelio, si no se convierte, está perdido. Y aquí vamos a encontrar 3 tipos de personas en este capítulo de Hechos 17. Y yo quiero que usted lo busque ahí, en esos versos, del 32 al 34. Y ahí vamos a ver 3 tipos de personas, o podríamos decir 3 tipos de reacciones ante el Evangelio. Y aunque la gente esté relacionada con una religión, yo quiero que en esta mañana no olvide el contexto de Hechos 17. Si usted nunca lo ha leído y lo ha estudiado, quiero decirle rápidamente, Pablo llega a Atenas. Dice que cuando él camina por las calles, ahí está en Hechos 17, lo voy a parafrasear, él siente su corazón que arde, está enardecido su corazón, viendo la idolatría de ese pueblo. Y va a un lugar, hermano, donde hay un montón de dioses. Usted entiende que la mitología griega es extensa. Y entonces él empieza a ver las imágenes y las estatuas que hay en las calles. Porque habían 3,000 dioses, 3,000 aproximadamente. Y la gente estaba entregada a la idolatría. Como hoy la gente se entrega a muchas idolatrías modernas, hermano. Modernas. Que aún cristianos evangélicos conociendo al Señor están idolatrando cosas. Pero no vamos a estar ahí. Y él llega y empieza a ver todo aquello. Y llega y se encuentra un altar, como decir esta mesa, pero sin nada arriba. Y dice una inscripción en griego: al Dios no conocido. No tenía ninguna imagen, era solamente una plataforma, era solamente un pedestal donde decía al Dios no conocido. Y entonces él llega y empieza a predicar de Jesucristo. Y él dice: en todo noto que sois muy religiosos.
como muchos evangélicos, religiosos, idólatras, adorando sus animales, adorando sus dioses, sus tecnologías, hermano, un montón de cosas. Y él dice, noto que soy muy religioso, le dice a los griegos. Está en el puro centro, hermano, de la filosofía griega. Que usted tiene que entender, hermano, que hasta en las universidades se enseña esa filosofía. No se enseña la Biblia, pero se enseña la filosofía griega. En Costa Rica así se hace y en muchos países también. Usted va a la universidad y usted puede aprender filosofía. Y por eso tiene que leerse a Platón, Aristóteles y un montón de gente más. Que no entendemos nada, pero ellos hablan. Y hay que leer. Pero la Biblia no. Que es un libro más sencillo, más claro y transformador. Pero eso no. Y Pablo está ahí en medio del centro de la filosofía, donde están los pensantes, la gente de Grecia, hermano, que están creando la filosofía de su momento. Están los epicúreos y los, que volvió el otro nombre que está ahí, hermano, están ahí. Estoicos, perdón. No, estoicos no, perdón. Están ahí. Está en medio de un pensamiento, hermano, entre unos creen, hermano, de un Dios light y otros creen de un Dios duro. Está en medio de un pensamiento, hermano, donde todo era palabrería. Y él se para ahí en medio de todo ese montón de gente. Y eso se lo digo para que cuando usted vaya a hablar con alguien de Cristo, nunca piense que esa persona sabe más que usted. Porque si usted lee la Escritura y usted ora al Señor y el Espíritu Santo le guíe, usted es más sabio que el hombre más sabio de este planeta. Y es más sabio que aquel que tiene la pared llena de títulos. Usted es más sabio que eso. Nunca se sienta menos delante de una persona que tiene un montón de títulos de la universidad, que tiene un montón de títulos de aquí. No es que es malo, no. Excelente. El que puede prepararse, prepárese, hermano. Nunca deseche la preparación. Siempre será importante. Porque el mismo Pablo es un ejemplo de un hombre estudioso. Y cuando él llega ahí se encuentra con los pensadores de su momento, con los filósofos. Y él empieza a hablar de Jesucristo, sencillamente de Jesús. No se complica la vida con exámenes, estudios o haciendo un discurso teológico, apologético, etcétera, etcétera, etcétera. Y él habla de Jesús. Tal vez usted dice, bueno, si yo le hablo a mi esposo, él no me va a entender porque él es más estudiado, más preparado que yo. ¿De verdad? Pero él está camino al infierno. Tal vez si yo le hablo a mi patrón, que él es muy inteligente, muy inteligente para hacer plata, pero no es sabio, se va al infierno. Si usted es la persona que cree, hermano, que usted no le puede hablar de Cristo a una persona, de Cristo, no conceptos de las iglesias, de Cristo, usted está equivocado. Y aquí tenemos a este hombre en el Areópago, que era una plaza donde se paraban los expositores griegos, sus filósofos, y entonces los llevan ahí para que exponga. Escuche bien, hermano y hermana, no pierda su tiempo en otra cosa. Comuníquele el plan de salvación a la gente que está a su alrededor. El tiempo se acorta, hermano, el tiempo se acorta. Hoy estamos y mañana no estamos, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que nosotros somos como la hierba del campo. Hoy está, mañana no está. Así es la vida del ser humano. Y tal vez usted después va a pensar, uy, le hubiera hablado de la palabra del Señor, uy, le hubiera compartido. Y ya es tarde. Note bien que hay 3 tipos de carácter. Verso 32 en su Biblia. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Primer grupo. Primer carácter que tenemos aquí. La gente que se burla del Evangelio. La gente puede creer en los platillos voladores, hermano. Puede creer, hermano, que las torres y que las pirámides y que las tumbas y que lo que sea, lo hicieron la gente de afuera. Pero no cree en un Señor que se humanizó, un Dios, el único Dios, creador del cielo y de la tierra, que se humanizó para salvarnos, muriendo en una cruz del Calvario. Y que hay gente que cree que Jesús, la victoria de Jesús es una cruz,
Y hay gente que cree que la cruz es la que vence. Por eso nos han enseñado en la televisión que cuando vemos peliculitas, hermano, y vemos que se aparece un demonio, la gente saca una cruz y el demonio le tiene miedo a la cruz. Quiere que le diga una cosa, el demonio no le tiene miedo a la cruz. Porque el que venció a Satanás se llama Jesús y lo venció cuando se levantó de la tumba del Calvario. Porque la victoria de Jesús está en que la muerte no le podía retener para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nadie ha pasado por ahí. Que hubieron resurrecciones, sí, pero la gente se volvió a morir. Pero Jesús no se ha muerto. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y para mucha gente la resurrección, hermano, es un sentimiento de dolor. Hace años me encontré en una llamada a Semana Santa, un Viernes Santo, me encontré a un hombre, fui a evangelizar a un hombre que estaba sentado en un parque con una cara de tristeza terrible. Y yo quería hablarle la palabra del Señor y me senté a la par y digo, Señor, ¿por qué está triste? Y me dice, es que usted no sabe lo que pasó. Y yo, no sé qué fue lo que pasó. Es que hoy mataron al Señor. ¿En serio? Yo ya era cristiano. ¿En serio? Y el hombre con una cara de tristeza terrible, con una angustia terrible, sentado en el parque, en un lugar en San José, y él estaba todo compungido porque habían matado al Señor. Y casi lloraba sentado ahí solo. Y le digo, Señor, es que el Señor se levantó el tercer día. Está sentado a la diestra del Padre. Está vivo y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la Biblia dice que en su muslo trae Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Jesús está vivo, dijeron las mujeres cuando fueron a la tumba. Y los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Así hay gente buscando a Jesús, entre los muertos al que vive. Y cuando Pablo habla de este mensaje, ellos escuchan sobre la resurrección. Podían escuchar de todo lo que Pablo quisiera decir, pero cuando él habla del punto principal de que Jesús está vivo, se molestaron. Entonces empezaron a burlarse. Ahora pregunten esta mañana, hermano, con el tiempo que nos queda, ¿se burla la gente de Jesús hoy? Claro que se burla de Jesús hoy. Cada vez que alguien pone un niño, un muñeco en un pesebre y lo celebran, hermanos, se están burlando de Jesús. Se están riendo de Jesús. Y cada vez que hacen chiste de Jesús, se burlan de Jesús. Y hay gente que cree que Jesús, este es un mes de Jesús. Jesús no tiene nada que ver en este mes. Y la gente se burla de Jesús. Se ríe de Jesús. Toma en vacilón a Jesús. Y así estaban en el tiempo de Hechos 17. Pero cuando oyeron de la resurrección, ellos se burlaban. Qué tremendo, hermano. La gente se burla. Cuando Jesús llega a la hija de Jairo, no está muerta, está viva. Algunos se rieron. Y Jesús dijo, salgan. Solo se queda Pedro, Juan y los padres, Pedro, Juan y Santiago conmigo, y se van los demás. Usted encuentra en la Biblia un montón de gente. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, los soldados se ríen, se burlan de él. La gente que estaba, los hombres que estaban a la par, uno de ellos se burlaba de Jesús. Hayan habido mucha gente, y dice la Biblia en el libro de Judas y en el segundo libro de Pedro, que en los posteros tiempos habrán muchos hombres burladores de lo que Jesús está haciendo. Porque siempre habrán personas así. Verso 32. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Qué tremendo. Hay gente que cree que el mañana lo podemos manejar nosotros. Hay gente, aún sentados en las iglesias, que creen que podemos manejar el mañana. Usted está aquí en esta mañana, pero le puedo asegurar que no sabe dentro de 5 minutos dónde va a estar. Ni dentro de media hora, ni dentro de 1 hora, ni dentro de 2 horas, ni mañana usted no sabe dónde va a estar. Es más, tal vez ni amanezca, o amanezcamos. Y la gente cree, hermano, como decían estos, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Lo que están diciendo es, hoy no tenemos tiempo, otro día,
Otro día te vamos a escuchar, otro día te oiremos lo que tú quieras decirnos, pero por ahora no. Cuando leemos el libro del Éxodo, capítulo 8, cuando viene la plaga de las ranas sobre Egipto, y Faraón y todo el mundo estaba molesto porque aquí no le molestan las ranas, ¿verdad que sí? Si usted llega a su casa y abre la puerta y con una ranita así, escuche lo que voy a decir, una ranita de este tamaño tiene más poder que un rinoceronte. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Tiene un poder increíble, hermano. Se brinca para atrás, hermano, se corre, se grita, y aquella desesperación por un bichito de este tamaño. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Ahora imagínense una plaga de ranas, capítulo 8 de Éxodo. Millones, hermano. En la sopa, en la olla de carne, hermano, en los bistecs, hermano, en todo lado, en el pinto, en todos lados. En los tamales también. ¿Verdad que sí? Eran terribles. Estaba afectando a toda la nación, estaba afectando a miles de personas, hermano. Y entonces Moisés viene y le dice, bueno, ¿vas a aceptar lo que estamos diciendo? Dice, si usted lee el Éxodo, verso 10, el faraón le dice, mañana. Vea qué corazón, mañana. Parece que le gustaban las ranas, porque no quería que inmediatamente Moisés y Aarón le quitaran las ranas, sino mañana. Y así hay mucha gente en este momento. En Lucas 12 encontramos a aquel hombre que decía, oh alma mía, muchos bienes tienes. Haz el granero más grande, haz esto más grande, porque tienes que guardar. Hay un usurpador, un acaparador terrible. Y viene el Señor y le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, ¿qué vas a dar a cambio? Y eso sucede hoy. La gente cree que mañana voy a estar listo mañana, voy a divertirme en este periodo, voy a ver el Chinamo, voy a gozarme todo lo que yo pueda, a menos de que nosotros entendamos lo que dice Amós 4:12, prepararnos para el encuentro de nuestro Dios. Mañana puede ser muy tarde. Hay personas que no obedecen al Señor. Hay personas que escuchan el mensaje de salvación. Hombres y mujeres que escuchan la palabra del Señor mañana, hoy no me consagro, hoy no me voy a consagrar. Además, estamos en un mes, hermano, donde le voy a decir esto, después de 40 años de ser pastor, un mes de hermano donde en diciembre nadie se consagra. Nos consagramos el enero, febrero, pero en diciembre es muy difícil. En diciembre es terrible este asunto. Cuando se lea Hechos capítulo 24, cuando lleguemos ahí, tal vez repitamos esto una vez más, hermano. Pablo está predicándole a Félix, el gobernador. Y él le responde, cuando escucha el mensaje de Pablo, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Vete y yo te volveré a llamar. O sea, cuando tenga tiempo, te voy a escuchar. Y hay muchos textos en la Biblia donde vamos a encontrar que la gente dice, después, ahora no. Ahora note esta parte. Así Pablo salió de en medio de ellos. Esta gente no acepta nada. Pero en el verso 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. ¿Qué le quiere decir esto? Este tercer grupo de carácter o de persona es que hay gente que sí quiere escuchar el mensaje, sí está interesado en el mensaje. Nosotros no sabemos. Pablo está parado en el Areópago. Recuerda, es una plaza, es un lugar grande, está la gente escuchando. La gente están ahí, los filósofos, la gente que está ahí. Pero entre esa gente que está ahí, hermano, mire, note bien, hay un Dionisio Areopagita y una mujer llamada Damaris. Y ellos abrieron su corazón a la palabra de Dios. Ellos decidieron tomar una decisión por la palabra de Dios. No importa lo que los rodee, escuche bien esto en esta mañana para ir finalizando. No importa lo que los rodea, la gente necesita escuchar el mensaje de salvación.
La gente puede estar en medio del pecado más sucio que sea, pero necesita escuchar el mensaje de salvación. Y yo soy testigo de eso. Yo escuché el mensaje de salvación en medio del desorden más grande que usted no se puede imaginar, en medio de marihuana, drogas, etcétera, etcétera. Y alguien en la misma condición que yo, se le ocurrió abrir una Biblia y leerla por la misma loquera que teníamos. Y yo creí lo que estaban leyendo, lo creí en mi corazón. No me convertí en ese momento, pero lo creí. Y aquí encontramos, hermano, el tercer y último grupo de carácter o de personas, verso 34, mas algunos creyeron y se juntaron con él. Sí, porque es importante que si yo creo, me tengo que juntar con gente que cree. Si yo creo, yo tengo que juntarme con gente que cree. No me puedo juntar con gente que no cree. Tengo que juntarme con gente que cree. Y se agregaron a Pablo y siguieron. Y de ahí se sigue leyendo la Biblia. Ellos más adelante son servidores. Dionisio llega a ser un servidor, etcétera, etcétera. Y se van con él. Porque ellos ni se burlaron, ni dijeron después. Este grupo obedeció la palabra del Señor. Ahora, para finalizar en esta mañana, siempre habrán estos tres tipos de caracteres. Los que se burlan, los que no tienen tiempo y los que aceptan. ¿En cuál de estos tres grupos estamos nosotros? Usted puede decir, bueno, estamos en los que aceptan porque estamos aquí en esta mañana. Amén. Amén. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Compartir la palabra del Señor. Pero no comparta los conceptos de la iglesia, hermano. No los comparta, hermano. Lea su Biblia como hacían los de Berea y hable la palabra del Señor. Siéntese con una persona, enséñele la Biblia. Ese tiempo que usted gasta con esa persona no será perdido. Usted no sabe si se va a convertir. A mí me evangelizó una persona que aceptó un trato que yo le hice. Y aunque no parecía de Dios, porque no era de Dios, yo le dije, si usted me regala una botella de guaro y 3 paquetes de cigarros, yo lo escucho. Y él me llevaba la botella de guaro y me llevaba los 3 paquetes de cigarros. No lo haga, porque solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Y toda la noche él pasaba toda la noche enseñándome la Biblia y tomando. Y a las 5 de la mañana nos levantábamos. ¿Te imagínense? Íbamos a comprar pan para tomar café. Y él me enseñaba la Escritura. Yo me convertí y él no. Porque no se convirtió. Dios puede usar cualquier medio. Puede ser que usted, hermana, con que usted comparta su Biblia con su esposo, con su esposa, con su compañero, con su abuelito, con su abuela. Qué bueno es eso. Porque la palabra de Dios nunca volverá vacía, hermanos. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Aquí tenemos este ejemplo y concluyo. Está en el Areópago, está en medio de los filósofos griegos, está en medio de la gente más pensante, está en la gente más inteligente, entre comillas. Da su sermón, un sermón exquisito. Si usted lo lee en Hechos 17, un sermón que habla del Padre como Creador, todopoderoso. Tal vez la gente dice, no, aquí no hay fruto de nada, porque ellos dijeron, otro día te oiremos. No tenemos tiempo. Estás hablando una palabrería, de hecho ahí aparece. Estás diciendo un montón de palabras sin sentido. Eso le decían al predicador. Pero en medio de toda la gente que estaba ahí, hermano, en medio de toda la gente que estaba escuchando ahí, había gente que Dios abrió su corazón. Dígame una cosa en esta mañana para finalizar. ¿Usted cree que su compañero, su esposo, su abuelo, su abuela, la gente que está a su alrededor, que usted no le ve ninguna esperanza, podrán ser salvos? La respuesta es sí, pueden ser salvos. Pero tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que hablar del Señor.
Tenemos que hablar del mensaje de salvación. Tenemos que compartir a Jesús en el negocio, en la casa, en el barrio, donde sea. Tenemos que hacerlo. Cada oportunidad que tengamos, como dijo un predicador, si tienes un minuto de tiempo para hablar con una persona, trata de hablar con Jesús, de hablarle de Jesús, perdón. Es lo mejor que podemos hacer. La iglesia hoy necesita multiplicarse, pero con gente que no conoce a Jesús, con gente que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador, con gente, hermano, que está muriéndose cada día y no tiene la salvación de nada, no sabe para dónde va, tiene una falsa concepto del más allá. Necesita oír de Cristo. Y para eso, usted y yo somos los llamados a hacer eso. Escuche, hermano, usted y yo somos los llamados a hacer eso. No hay peor cosa que alguien se muera en la familia y que uno sienta que no hizo nada. No hizo nada. No compartió la palabra del Señor. Porque la Biblia dice cosas muy ciertas que nosotros tenemos que compartir, queramos o no queramos. Y esta mañana, hermanos, la palabra de Dios es un asunto de obediencia y de compromiso. De obediencia y compromiso. No es juego. Hoy mucha gente toma esto muy a la ligera, demasiado a la ligera. Uno se sorprende de lo que toman esto a la ligera. No lo haga usted, hermano y hermana. Comprométase. Comprométase con el Señor. Comprométase a hacer realmente lo que el Señor nos está demandando hacer a usted y a mí. Predicar la palabra del Señor. A unos no les va a gustar, pero a otros sí les va a gustar. En Hechos 17 encontramos, hermano, esa gran división entre los hombres que quieren las cosas del Señor y los hombres que no quieren las cosas del Señor. Pero no se preocupe por los que no quieren las cosas del Señor. Predique, hable de Cristo, comparta a Jesucristo, porque eso es lo más importante. Y para este año 2022, hermano, deseche los eslogans que aparecen en algunos medios, hermano, donde te dicen, ahora sí es el año de la restitución. Mentira. Ahora sí es el año de la bendición. Mentira. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. No cambia. Dios no hace un plan. Él no va a decir el año 22. Este año 22 le revela a alguien, este es el año de la restitución. ¿Restitución de qué? Lo que me han robado. Muchas veces no nos han robado nada. Lo hemos entregado nosotros. Y después queremos reclamarlo. Después queremos reclamar paz, tranquilidad, seguridad. Bueno, nosotros lo hemos entregado. Póngase de pie.